saludo a todos los que nos siguen cada semana en la reflexión del Evangelio y lo hacen por las redes sociales. Él es el padre Apolonio Escuto, en paz descanse, con quien estuve en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús. Él siempre decía, detrás de la cruz está la luz. Yo pensé que lo expresaba porque en la parte del altar donde estaba la sede, a un costado estaba un Cristo en penumbras. Había colocado algunos focos detrás del Cristo y se veía iluminado de manera muy grata. Pero no era el motivo por el cual decía, detrás de la cruz está la luz, sino que en la primera Pascua que celebramos juntos, me di cuenta por qué lo decía, porque para poder llegar a la Pascua de la Resurrección, hace falta pasar por la cruz. Ya es costumbre litúrgica que el segundo domingo de Pascua reflexionemos el texto de la Transfiguración. La Transfiguración es una anticipación de la Resurrección. Los invito para leer juntos el texto del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el texto y quisiera orientar la reflexión a partir de 3 ideas concretas. Primeramente, los discípulos no tienen la capacidad de poder comprender. Lo van a comprender hasta después de la cruz. La segunda idea, Jesús no se transfigura a sí mismo. Es el Padre quien los muestra a los discípulos como parte de su configuración para mostrar la identidad de Jesús. Y tercero, Jesús es el Hijo de Dios, plenitud de la ley y del cumplimiento de la profecía. Algo que en esta pandemia ha sido muy frecuente, lamentablemente, es la celebración de las exequias, es decir, pedir por los fieles difuntos. Y fíjense que cuando en la homilía intento dar consuelo a la gente que participa, sus familiares, es muy difícil, porque no soy yo el que está viviendo la experiencia en carne propia. Me he dado cuenta de que por más palabras no hay un acercamiento, no hay un contacto, porque ellos están sumergidos en el dolor. Lo van a poder entender hasta que pase el tiempo. Solo el tiempo logra superar lo que es una pérdida, lo que es el momento difícil, aquello que nos ha dado miedo, aquello que no entendemos. Pues una experiencia similar es la que han vivido los discípulos. El texto litúrgico que acabamos de escuchar comienza diciendo, en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Pero si revisamos la traducción del griego, dice algo diferente. 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro, a Santiago y a Juan. 6 días después. Es como un tiempo que Jesús ha querido dejar para poder reflexionar un episodio que ha sucedido anteriormente. ¿Cuál? Pues cuando Jesús ha preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pues ustedes recordarán que Pedro responde, tú eres el Mesías.
¿eh? Y Jesús le dice, eso que acabas de decir no lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Es el Padre, es Dios Padre, el que da la capacidad para poder entender las cuestiones divinas que por lo pronto están ocultas a nuestros ojos. Una prueba de que realmente no lograban comprender, que hace falta tiempo para poder entender, es lo que dice el mismo texto, que Pedro salió con una propuesta nada lógica. Qué a gusto estamos aquí, si quieres hacemos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y dice el mismo Marcos, pero realmente no sabía lo que decía porque estaban asustados. Y cuando iban bajando de la montaña, tampoco lograban entender lo que quería decir la palabra resurrección. El segundo punto de esta reflexión pareciera algo descabellado, pero realmente Jesús no se transfigura a sí mismo. Para poder comprender esto es necesario recurrir al sentido de la tradición griega, de esta parte del texto que dice, y su aspecto fue transformado. Jesús no se transfiguró a sí mismo, fue transfigurado por el Padre. El Padre es el que realiza la acción. Es por eso que San Marcos da más detalle acerca de esta acción divina. Por ejemplo, habla de que las vestiduras son completamente blancas y que nadie en la tierra puede lograr esta blancura. Otro signo es hablar acerca de esta nube que los cubre con su sombra. Dentro de la Sagrada Escritura, la nube es signo de la presencia de Dios. Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué el Padre tiene que intervenir en la misión del Hijo? Pues porque a fin de cuentas, el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo, son un mismo Dios y en todo momento están presentes, aun cuando corresponda la etapa de la salvación, ¿no? El Padre está en todo momento. Veamos, por ejemplo, en el bautismo, se presenta una teofanía similar a la que estamos escuchando. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y es que Jesús no hace absolutamente nada que no sea seguir la voluntad del Padre. Y la tercera idea a reflexionar en este texto es el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que se propone Marcos desde el inicio. Inicio del Evangelio de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Esta es la opinión de Marcos y no va a volver a dar su punto de vista. Dejará que poco a poco todos lo vayamos descubriendo. Recordemos que el texto del Evangelio está dividido en 3 secciones. En la primera de ellos, mucha gente se va a preguntar, ¿quién es este que todo lo hace bien? ¿Quién es este que tiene autoridad y poder para hacer lo que hace? La gente se preguntará esto y descubrirá que es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en la segunda parte, y de manera muy marcada, en los capítulos 8, 9 y 10, serán los discípulos los destinatarios de esta revelación divina. Por eso, el Padre se les revela a ellos. No es por el hecho de mostrar a Jesús solamente hablando con Moisés y Elías, es para que los discípulos, los 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan, se den cuenta de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, ¿a nosotros qué nos toca por hacer? A nosotros lo que nos toca es pedir al Espíritu Santo que podamos aprovechar todo momento de nuestra vida, porque no lo vamos a poder conocer en un solo momento, aprovechar cada momento de nuestra vida para poder recibir esta luz que nos haga entender quién es Dios para nosotros. Te invito para que nos sigas en nuestras redes sociales. Termino con lo que ya había dicho, detrás de la cruz está la luz. Síguenos, por favor. Agradezco tu compañía.